Cordial saludo, estimados aprendices. ¿Me escuchan? Hola, Julián. Muy buenas noches. ¿Me escuchas? Hay un chat en la parte inferior. Muy buenas noches para todos, estimados aprendices. Por favor, silenciamos los micrófonos. Nos encontramos estrenando plataforma. Entonces, pues, la idea, mientras se familiarizan ustedes, pues es empezar con nuestro proceso de formación. Una vez iniciada la hora, es decir, desde las 7 p.m., se procede o se graba la sesión. Entonces, pues por ende, la premura también. Lo otro también, a las 8 tengo pues otra sesión en línea. Entonces, en primer lugar, pues agradecerles el compromiso de continuar con su proceso formativo. Mi nombre es Oscar Julián Mirabán. Soy instructor del Centro de Desarrollo Agroempresarial. Ya llevo, con este serían 9 años como instructor de formación, y pues soy la persona que los acompañará en la culminación de su proceso formativo, por lo menos en este año. Preguntas, dudas, inquietudes. Al final, por favor, voy a tratar de realizar la presentación lo más rápido posible. Pues escucho por ahí micrófonos abiertos. La idea es que pues podamos avanzar, y al final pues abro el espacio pues para realizar la respuesta de todas las preguntas que sean pertinentes. No sé, quisiera de pronto la manera, digamos, de ingresar. ¿Ustedes tuvieron que ingresar a Sayuna antes de realizar el ingreso, o solamente con el link les permitió? Solo con el link. Ok, sí, porque es que hay compañeros de ustedes que están escribiendo. De todas maneras, pues por premura del tiempo, voy a iniciar la grabación. Bueno, la grabación ya se inicia automáticamente, entonces voy a iniciar la presentación de la sesión. Bueno, recordad que aún nos encontramos con ajustes.
posiblemente hayan inconvenientes, pero pues la idea es pues tratar de darle la mejor pues solución a nuestro proceso de formación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Estoy compartiendo ya pantalla. Sí, señor. Señor. Sí están viendo, ok, listo. Bueno, les comento. La forma de trabajar mía, yo les explico las evidencias, qué es lo que se pide, los tiempos, y adicional a ello, dentro de la formación que yo tengo, les comparto ejemplos, ¿listo? De lo que se espera como mínimo que tengan las evidencias. Esa es, digamos, mi manera de trabajar, ¿listo? Entonces, ok, agregué acá una presentación. Listo. Para la noche de hoy, según vi, de acuerdo a las grabaciones, estas dos evidencias, la elaboración del informe de análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos y la especificación de los referentes técnicos del hardware, software, estimación de las condiciones económicas, no fueron orientadas el año anterior. Entonces, pues desde ahí en adelante parto yo con esa información. Falta por actualizar los cronogramas, entonces creo que ya mañana debería estar al día en eso. Las evidencias ya están disponibles, entonces pues una vez que pues, lo cuenten con ella, ya la pueden iniciar a agregar, digamos, a dar respuesta a las evidencias. Bueno, inicialmente pues un saludo de bienvenida, recordarles que si bien estamos un poco atrasados en el proceso de formación, es decir, en el inicio, hubo pues, múltiples temas me impidieron, por favor, pueden por favor cerrar los micrófonos, es que se escucha eco. Listo. Y lo importante es que pues contamos pues con el equipo ya disponible de instructores para continuar con su proceso de formación. Nuevamente, pues mi nombre es Julián Pirabán, yo ya llevo ya 9 años con en el SENA, he sido instructor en diferentes modalidades, presencial, virtual, articulación también estuve como en complementaria, las diferentes modalidades. Bueno, recordar que como les había comentado, nos regimos por un cronograma que en este caso, pues recuerden que están en la fase de análisis, la actividad de proyecto 2, que es especificar el modelo conceptual, estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Espero que el compañero Oscar Campos les hubiera comentado y les estuviera enfocando, digamos, esas evidencias en pro de un desarrollo de un proyecto como tal que ustedes han de generar durante el transcurso de su proceso formativo. La idea es que las evidencias sumen a su proyecto y al final pues puedan entregar como tal el resultado, el entregable sería pues el proyecto como tal ya debidamente elaborado. Entonces estamos en la fase de análisis, pues estamos en la parte de documental y la idea es que también ustedes finalizando esta fase se puede iniciar con la parte ya práctica. Me gusta, digamos, compartir con ustedes también esa parte de programación en donde, pues, inicialmente pues, la idea es poder partir desde lo básico. Sé que acá posiblemente hayan personas que tienen diferentes niveles. La idea es iniciar desde un concepto básico, por ejemplo, de lo que es HTML, CSS, JavaScript, que sería, digamos, la parte inicial para estructurar un proyecto web, que sería, digamos, el elemento básico, pues, para cualquier tipo de proyecto. Recordar que se puede trabajar, pues, aunque no es tan usual, bueno,
no, comercialmente ya no se maneja tanto. Las aplicaciones de escritorio, no digo que no se manejen, pero no se manejan tanto, aplicaciones de escritorio como las aplicaciones web o las apps. Entonces, lo ideal es que iniciemos con un stack de programación, entonces, pero tenemos que tener unos conceptos básicos, pues, para poder tener, digamos, algunas sesiones, pues, de calidad en cuanto a al componente de programación. Personalmente me gusta trabajar con MERN, que es, pues, por sus iniciales de Mongo Express React y Node.js. Entonces, es, digamos, lo que se espera, pues que por lo menos ustedes conozcan todos los elementos necesarios, pues, para poder elaborar una aplicación. Bueno, te recordar que la fecha ideal se encuentra, yo siempre dejo fechas de 15 días. Es más que suficiente. Las sesiones, no importa que las sesiones se traslapen, es decir, que se crucen, digamos, los tiempos, no hay problema. La evidencia del tiempo de la entrega normal está entre el 18 y el 4 de marzo. La siguiente semana hay otra sesión también, pero igual el tiempo, digamos, ideal. Yo siempre digo que no hay que dejarse en acumular de evidencias porque se les forma, digamos, la famosa bola de nieve, porque pues, al final no van a alcanzar, digamos, a entregar tantas evidencias, porque este tecnólogo es el que más, de todo el SENA, es el que más evidencias tiene. Entonces, se han hecho algunos ajustes, pero aún así sigue siendo el tecnólogo más denso en cuanto a evidencias. Entonces, es una especial recomendación. Listo. Para la primera evidencia, la elaboración del informe de análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos. Recordad que ustedes debieron haber trabajado una serie de elementos que nosotros llamamos artefactos, que son los entregables, y para ello pues ustedes disponen de un material de apoyo que, como es habitual en la plataforma, siempre disponemos de él, que es la validación de documentos en este caso. Está completo, sin embargo, pues lo que yo siempre he dicho, es una guía. Ustedes pueden consultar, ampliar la información, pues de manera que mejor lo consideren, ¿sí? Siempre y cuando pues las fuentes sean creíbles o verídicas. Los libros siempre suelen ser una buena guía. Hay bibliotecas virtuales. Nosotros, desafortunadamente, aún creo que está desactivada la biblioteca Sena, que también contábamos con un buen repositorio en la parte de programación. Sin embargo, hay otras herramientas. En este caso, tenemos, por ejemplo, la Biblioteca de Bogotá, la Biblioteca Distrital de Bogotá. También es una buena herramienta online, donde usted puede consultar libros pues, relacionados con el componente de programación. Sería, digamos, como una fuente pues adecuada para realizar las consultas. Una vez que se encuentre, digamos, ya habilitada nuestra plataforma de bibliotecas, bueno, pues que esperemos que sea lo más pronto posible, pues también podemos utilizarla. Bueno, dentro de lo que se solicita, digamos, acá como tal, obviamente que ha de ser un documento. Recordar que inicialmente la parte documental puede ser un poco densa, a veces un poco engorrosa, pero nos ha de permitir elaborar todo el proceso de desarrollo de una manera eficiente. Entonces, acá lo que se solicita como tal, pues es un documento escrito que debe tener portada, introducción, un alcance, una lista de requerimientos y súper importante la versión del documento. Entonces, ahorita dentro del ejemplo, pues ya lo abordamos. Entonces, también, pues, que se evidencie la implementación de características paso a paso de cumplimiento, que ese informe, pues, evidencie la implementación de estrategias de cumplimiento, construir documento, pues, con el informe de artefactos entregados y, pues, identificar los procesos, los usuarios interesados y, súper importante, pues, validar con los usuarios que los requerimientos encontrados sean, digamos, los óptimos. Y junto a esto, pues elaborar una lista de chequeo pues, con un paso a paso.
Para ello, pues lo que les comentaba, pues ha de ser informe técnico, un documento preferiblemente en formato PDF. Me parece que es el formato ideal. Otra recomendación, a veces se envían, digamos, en formato PDF, pero como imagen. Entonces, y no tan bien pixelado, o bueno, se pixela, digamos, en ocasiones la imagen, entonces no es muy entendible. Entonces, preferiblemente que yo pueda seleccionar, que pueda mirar, a mí me gusta revisar los documentos, las evidencias, he estado revisando grabaciones, he estado mirando qué es lo que se les pidió, digamos, en esas evidencias, pues, para realizar las respectivas retroalimentaciones, porque yo puedo tener un concepto totalmente diferente al que tiene el compañero Oscar y la evidencia, digamos, como tal, pues se les pudo haber solicitado algún otro componente que pues que no quiero, digamos, incurrir en esos errores. Espero ya desde mañana empezar a calificar. Creo que ahí, como ayer revisé, anoche revisé, habían 30, creo, evidencias en una y en otra habían como 20, no habían muchas, pero siempre. Bueno, recordar que ustedes también cuentan con un espacio de entrega de evidencia que ya se encuentra habilitado si lo quieren verificar de una vez, y también se cuenta con una lista de chequeo. Súper importante pues ceñirse, digamos, a lo que dice la lista de chequeo, porque es la manera en la que yo evalúo. Me gusta regirme por la lista de chequeo, por eso dentro del espacio de entrega, como se darán cuenta, se encuentra el espacio para que ustedes también accedan y descarguen su lista de chequeo. Entonces, construir un documento, entonces, ha de tener, digamos, acá en este caso, un peso del 20%, identificar los procesos y los usuarios interesados, otro 20%, validar con los usuarios los requerimientos encontrados, otro 20%, y elaborar, pues, un documento, pues, o esa lista de chequeo paso a paso que tiene, digamos, un punto un peso de un 40%. Sé que posiblemente hay proyectos que son hipotéticos, digamos, es decir, que es, digamos, también otra forma de abordar el proceso de formación. Es decir, que no tengan, suponiendo, alguien va a hacer, digamos, un proyecto personal, entonces no tendría, digamos, ese cliente, pero sí debes tratar de especificar muy bien cuál ha de ser, digamos, esa ruta o ese proceso, pues, para llegar al final con un buen proyecto. Entonces, sí, obviamente hay que tener unos requerimientos, como todo proyecto, pues ustedes ya deben tener identificados cuáles son los requerimientos funcionales. Entonces, en base a esa información que ustedes ya cuentan, pues se elabora, digamos, como tal, esta lista de chequeo. Listo, yo creo que, bueno, pasemos a la siguiente. Este es, un segundo, este es, listo. Esta es la elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para la validación de artefactos. Pasemos de una vez al ejemplo. Yo coloqué un ejemplo, X, que es, por ejemplo, el cliente XY Soluciones, que pues, ustedes, este es el ejemplo, digamos, de lo que yo espero que ustedes entreguen. Un documento primero con una portada, está mi nombre. Yo les suelo compartir estos documentos pues para que ustedes tengan una base, para que puedan poder partir de ahí. Es lo mínimo que se pide. O sea, alguien creo que está intentando hablar. Sí, no sé dónde está el... Regálenme un segundito y ahorita al final recibo todas las dudas e inquietudes, o bueno, o es relacionada con la evidencia o del proceso de formación. Desde el Desde el inicio, inicio, porque porque no no querían querían empezar. ¿Perdón? Es que no Es que pueden no pueden ingresar ingresar a a el aplicar el sistema. sistema. Ahorita Ahorita están listo. Igual la sesión se está grabando, entonces posiblemente algo que haya dicho, pues ustedes pueden consultar pues un poco después en la grabación, ¿listo? Sin embargo, pues con el ejemplo se entiende, digamos, también qué es lo que se pide. Bueno, acá está de fecha del 20 de agosto, bueno, lo pueden actualizar ustedes. Y lo que les decía, una introducción, pues
obviamente que debe tener, digamos, una razón de ser la actividad. Entonces, acá como tal, ubicar, digamos, ese contexto también, qué es lo que se pretende, entonces darle como aterrizar, digamos, como ese proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, un proyecto requiere la validación de varios artefactos, incluyendo, se supone que ustedes deben tener un diagrama de clases, un modelo del dominio, si se necesita, si la actividad, perdón, aquí tienen los micrófonos abiertos, si se necesita, digamos, se pueden crear módulos, también se precisa, digamos, tratar, esto es, digamos, como una medida que se utiliza pues, para tratar de proyectar como tal ese proyecto. Entonces, el alcance, de acuerdo a los artefactos que ustedes tengan, puede ser diagrama de clases, puede ser modelo del dominio, puede ser, acá les digo, si se necesita, si usted lo estipula, así no lo tenga. Pero si usted dice, no, yo quiero un módulo de registro, yo quiero algo que sea aparte, que pueda, digamos, trabajar o reutilizar en otro proyecto. Entonces, para eso, digamos, es lo que se trata de generar, digamos, como esas secciones o módulos y junto con el documento de especificación de los requerimientos o requisitos funcionales. También unas limitaciones, en este caso, por ejemplo, que la validación incluirá artefactos que se encuentren en fases preliminares de desarrollo o que no hayan sido oficialmente entregados para revisión, es decir, ponerle como unos límites a la revisión, digamos, de la parte documental. Y en cuanto a la lista de requerimientos, por ejemplo, requerimientos funcionales, por ejemplo, suponiendo, esto es un ejemplo, que el sistema debe permitir, por ejemplo, la gestión de usuarios con roles específicos, que el sistema pues debe generar reporte de actividades en tiempo real. Es una suposición, ¿no? Entonces, para cada proyecto debe tener o debe contar con unos requerimientos funcionales totalmente diferentes, unos requerimientos de diseño también. Por ejemplo, acá que el diagrama de clases debe seguir el estándar de UML, ¿sí? Entonces son requerimientos también de diseño que se pueden ir implementando. Entonces, si se dan cuenta, este es un insumo pues importante pues para validar y confrontar que el proceso de desarrollo tenga unos inicios y unos estándares pues óptimos. Otro requerimiento, les digo, para cada proyecto es diferente. El código, por ejemplo, el código fuente debe estar documentado siguiendo las guías del estilo del proyecto. Entonces son requerimientos que creo que escuchan. Okay. Sí, pues estamos en proceso de adaptarnos, digamos, a esta nueva plataforma. En la parte, ustedes ingresan, lo mismo que ingresamos con Big Blue Button, ustedes pueden ingresar como con micrófonos para que puedan hablar o con audífonos, digamos, sí, Balaca, para que solamente escuchen. Acá hay un panel de chat y pueden levantar la mano. Hay una serie de elementos que, pues, la idea es que con el paso de los días, pues, puedan ustedes mejorar su desempeño dentro de la sesión. Listo. También contamos, recordar que esta evidencia está el informe de validación de artefactos de software, como tal se llama la evidencia. Recordar que este documento se los comparto yo. Yo siempre hago el resumen de la sesión y les coloco un enlace, un link, para que cualquier persona solamente pueda consultar, obviamente pues para que no modifique nadie, que puedan consultar la información y la puedan descargar. No tiene ningún inconveniente. Entonces esta información pues les va a llegar a ustedes en el resumen de la sesión. Bueno, continuando el proceso de validación, entonces, por ejemplo, la identificación de artefactos. Entonces, por ejemplo, se identifican los siguientes artefactos de validación: diagrama de clases, modelo del dominio, los módulos de código, por ejemplo, X, Y, A, B, como lo quieran llamar, y también se cuenta pues con una estrategia de validación. Puede ser una revisión manual,
pues que se revisaran manualmente, por ejemplo, los diagramas de clases, el modelo del dominio, pues para asegurar que se cumplen los estándares UML, que era uno de los requerimientos que se tenía anteriormente. También se pueden utilizar, por ejemplo, pruebas automatizadas, que se ejecutarán, por ejemplo, pruebas automatizadas en los módulos de código, pues para verificar que se cumplen con los requisitos funcionales. Recordar que las pruebas, pues es el elemento, es la manera, digamos, de verificar que algo cumple, pues su razón de ser. Por ejemplo, si yo voy a crear un formulario de registro, y le voy a dar registrarme y me sale el mensaje hola mundo, por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza en este momento, no está cumpliendo con su razón. Puede que esté generando el registro, pero no le está retroalimentando al usuario. El usuario quedó perdido porque no cumple, digamos, con todo el estándar, digamos, que debía ser, que le envía o le genere, digamos, una información, una retroalimentación, ¿no? Que usuario ya está registrado, o usuario creado exitosamente, o datos incorrectos, en el caso de que sea ya, digamos, el de inicio. Entonces, esa es, digamos, la manera de, y que, pues, que se puede hacer de manera manual o de manera automatizada. Bueno, dentro de la implementación de características, está como en todo el equipo. Entonces, la validación con el cliente. Entonces, hay que reunirnos. Digamos lo que les decía, pues, si es un proyecto personal, pues ahí tendríamos que omitir, digamos, esa parte, pero sí sería bueno, digamos, que por lo menos tuviéramos como un concepto de un tercero acerca de qué es lo que se pretende. Tocaría analizar esa parte, digamos, eh, pues para manejarlo. Y dentro de la documentación de los resultados, pues que se presenta una lista de chequeo con los resultados de la validación. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, así, para la redundancia, este es el ejemplo de una lista de chequeo. No quiero que todas las listas sean iguales. Recordar que la lista de chequeo, pues, debe ser coherente con su desarrollo de proyecto. En este caso, el sistema permite la gestión de usuarios con roles, que era uno de los requerimientos, es sí o no. Entonces, ¿qué comentario? Por ejemplo, se ha validado mediante pruebas automatizadas. Listo. Entonces, otro requerimiento, el sistema genera reportes de actividad en el tiempo real, que era otro de los requerimientos. No. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? No. El módulo B, por ejemplo, necesita ajustes para cumplir este requerimiento. No tiene nada que ver porque acá la idea es que, bueno, en este caso ya sería que ya esté ejecutando, pero bueno, acá ya sería, digamos, como un supuesto. Ya sería un poco más adelantado. Por ejemplo, el diagrama de clases sigue el estándar UML, sí, pues cumple con los estándares o con los aspectos del estándar. Y, por ejemplo, acá que el código fuente está documentado según las guías, que no, que por ejemplo falta la documentación en algunos métodos, por ejemplo, del módulo, bueno, o en el código, etcétera. Eso es particular para cada proyecto, pero este es un ejemplo de lo que se debe entregar como evidencia. Entonces, la identificación de procesos y usuarios, por ejemplo, los procesos de los involucrados, desde el desarrollo del software de calidad, de los interesados, el equipo de desarrollo, el cliente, el equipo de pruebas y como conclusiones y recomendaciones, pues algo que surja obviamente de este proyecto. En este caso, por ejemplo, realizar las correcciones necesarias, que fue lo que se encontró, digamos, en la lista de chequeo, pues para cumplir con todos los requisitos funcionales. Y una vez realizadas las correcciones, pues se debe programar otra nueva validación, pues para asegurar el cumplimiento completo. Entonces, ¿qué anexos? Por ejemplo, la versión anterior del diagrama de clases, las notas de reunión con el cliente, esas son, digamos, la manera en la que se debe desarrollar de manera adecuada. Listo. Entonces, recordar que para esto, pues 15 días. Importante. Sé que, pues posiblemente existe la opción de trabajo de los GAEs, de los grupos autónomos de estudio. Si han trabajado de evidencias por grupos autónomos de estudio, pues continuar. Entonces la idea es no truncar, digamos, esos grupos, sino que puedan ustedes continuar ese proceso formativo. Si lo tienen individual, pues continúen lo individual. Listo.
Siguiente evidencia, entonces tenemos que la especificación de los referentes técnicos del hardware y software y la estimación de las condiciones económicas. Uno de los puntos álgidos, digamos, que siempre han habido es acerca de las propuestas, cuánto voy a cobrar, qué tengo que tener en cuenta. Entonces, pues por ende es que surge, digamos, esta evidencia. Entonces, dentro del material de apoyo, recordar también se encuentran las especificaciones de software. Igual, ustedes pueden consultar fuentes que sean verídicas. Por experiencia también pueden incluir, digamos, algunos aspectos dentro de la propuesta como tal de desarrollo de la evidencia. Acá para tener en cuenta, pues elaborar un documento donde estén las condiciones básicas, pues para que se estipulen dentro del componente formativo sobre las especificaciones del software, también las condiciones técnicas, económicas, con las características de la solución del software y las necesidades de la empresa. También la presentación de un documento escrito, pues que debe tener lo mismo, portada, introducción, contenido y conclusión. Ya ahorita vamos al ejemplo y lo podemos ampliar. Entonces, los lineamientos generales, pues documento, informe, mínimo 3, máximo 10 hojas, pero pues obviamente que la idea es que no se limiten, digamos, por eso. Tampoco sea una tesis doctoral, mucho menos, que sea un documento completo, que no, pues, genere, digamos, pues, tanta densidad a la hora de consultarlo. Pero pues que tampoco sea de una hoja, ¿no? Que también he visto extremos. El espacio pues de la entrega que ya se encuentra disponible, revisarlo si no alguien tiene, acá le falta, bueno, y la lista de chequeo. Entonces en la lista de chequeo pues son 3 elementos. Pues, primero, presentación. Entonces, presentación del documento 10%. Entonces el informe dimensiona correctamente las técnicas del software de acuerdo con las características de la solución y las necesidades de la empresa. Tiene el más alto porcentaje, que es el 50%, y el documento estima las condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución del software y las necesidades de la empresa, que es un 40%. Entonces recordar que lo mismo, en el espacio de la entrega de la evidencia se habilita el banner donde ustedes pueden acceder a la lista de chequeo. Y aquí finalmente, pues como conclusiones, la integración pues de los procesos técnicos y económicos, pues entonces las presentaciones de las evidencias pues demuestran la importancia de integrar las especificaciones técnicas, las especificaciones económicas. Importante la validación de los artefactos, pues qué tan importante es la creación de esos artefactos, puesto que ello pues lo que hace es generar o crear un producto final pues que cumpla y satisfaga de manera total con los requerimientos o los requisitos del cliente. Pues la documentación pues es importante, siempre es un punto álgido a la hora del desarrollo del software. Entonces es una herramienta que ayuda a aterrizar, a identificar. A veces uno cree que programar es solamente sentarse a echar código, como dice uno vulgarmente, pero tiene pues un componente también escrito. Recordar que dentro del desarrollo del software, ustedes están en análisis y desarrollo del software, la parte de análisis también es un rol que se necesita o que se utiliza a la hora de desarrollar. Acá yo quiero hacer, digamos, también un paréntesis. Eh, la forma de programar ha cambiado, sin duda alguna, y va a seguir cambiando. El uso de inteligencia artificial genera, digamos, contenidos, pero lo importante acá no es tanto el código, no es tanto, sino lo que a mí me quede y lo que ustedes entiendan, es decir, lo que ustedes puedan hacer. Si bien pueden utilizarlas, no veo el inconveniente, ¿por qué no? De hecho, no, yo me doy cuenta cuando las evidencias son creadas con inteligencia artificial, pero lo importante es que su proceso, cada cual debe vivir su proceso de la mejor manera posible. Eh, acá importan, digamos, bastante y seguirán importando en programación los resultados. Más que el medio, los resultados. Entonces, utilice la herramienta que considere adecuada. No le voy a poner inconveniente. No tiene por qué. Porque es que ya la manera de programar ha cambiado. ¿Listo? O sea, no se preocupe.
por colocar, digamos, dentro de algún referente bibliográfico que utilizó, pues alguna herramienta. No hay ningún inconveniente. Ha cambiado y se ha venido fortaleciendo y lo seguirá haciendo. ¿Qué es lo que a mi criterio viene, digamos, en cuanto a la programación? Que hay que integrarla, sin duda alguna, hay que integrarla en los procesos de desarrollo. De momento en este tecnólogo, pues vamos más como por la parte de hacer nosotros mismos, pero se pueden apoyar de esas herramientas. Listo. Pasemos al otro ejemplo y ahorita pues yo sé que ustedes posiblemente tengan muchas dudas, tengan muchas preguntas, pero pues ahorita ya las respondo al final. Por eso quiero dejar pues un buen tiempo, porque pues ahorita a las 7 tengo, a las 7, a las 8 tengo otra sesión. Listo. Para esta, pues el informe de especificación con reportes técnicos y estimación de las condiciones económicas, lo que les decía, casi importante. Listo, la presentación, el documento y acá en esto, pues, un objetivo. Entonces, es un ejemplo. Ustedes pueden trabajarlo, aterrizarlo, cambiarlo, actualizarlo. Esa es la idea, que pues puedan ustedes generar contenidos pues adecuados, acordes con las necesidades, que eso a veces es lo que uno busca, que haya digamos como una especie de uniformidad en algunos elementos, pero en este caso digamos lo particular es entender digamos que pues para poder desarrollar un proceso de desarrollo de software, se necesitan algunos elementos o algunos componentes de desarrollo, como son un equipo de cómputo. Entonces, esas especificaciones técnicas del software, acá les voy a dar un pequeño ejemplo. En este caso, si es necesario un servidor, con unas características, en este caso tiene un procesador, una memoria, un disco duro, un sistema operativo, si es el caso que lo requiera, depende del proyecto, y si no, por ejemplo, una estación de trabajo que es así, obviamente se debe contemplar. Entonces, por ejemplo, eh, son ejemplos acá, lo que les digo, ustedes pueden eh, tomarlos, pueden mejorarlos, y obviamente que ya hay mucha actualización en cuanto a equipos. Entonces, acá digamos que es algo mínimo, pero pues de calidad, en este caso, por ejemplo, en un equipo de trabajo, un Intel Core i7, con un Crystal A38 de 8 núcleos, con una memoria RAM, por ejemplo, de 16 gigas, con unas características específicas, un disco duro de almacenamiento, bueno, que eso ya está un poco obsoleto, que 512 gigas ya se queda corto, pero pues sería, digamos, como un básico, un sistema operativo, por ejemplo, en Windows 10. Se puede trabajar también bajo plataforma libre, entonces hay que, o el caso de iOS, de Mac, entonces de Apple, pues también de acuerdo al equipo, pues que se vaya a trabajar. También contemplar el sistema de gestión de base de datos. Si es el caso, puede ser SQL o no SQL. Entonces, en el caso de MySQL o SQL Server, también se podría trabajar. También pueden trabajar con MongoDB. Puede ser alguna de sus versiones, si es en la nube, Mongo Atlas, etcétera. Pero tenerlo en cuenta. Si es necesario, contar con la licencia o no, pues recordar que la mayoría de software de desarrollo, todas las diferentes herramientas son gratuitas. Cuando ya es a nivel corporativo, es decir, a nivel de desarrollo, pues ya genera algunos costos. Lo mismo el entorno de desarrollo, puede ser Visual Studio, no veo inconveniente. Cambian algunas cosas, IntelliJ IDEA, Eclipse, ahí no tiene ningún inconveniente. Me gusta, prefiero usar Visual Studio, digamos, por algunas tienen un micrófono abierto. Listo. Entonces, también, por ejemplo, si necesitan las licencias, por ejemplo, para las gestores de proyectos, pues de Gira, bueno, en fin, es una proyección, pues para un proyecto grande, ¿no? Pero pues hay cosas que de pronto no son necesarias, pues para un desarrollo
un poco más pequeño, pero digamos es un ejemplo, lo que les digo, de lo que se puede solicitar o lo que se debe tener en cuenta. De igual forma, pues obviamente que los valores, acá en esto, la idea es que ustedes consulten esa información, por eso es que no les doy los valores acá, porque si no, pues se volvería algo innecesario que ustedes hicieran esta tarea. Entonces, consultar, digamos, esa información, esa es la idea, cuál es el valor de cada uno de los referentes o de los elementos, ya sea de hardware o de software, pues necesarios para el desarrollo del proyecto. Listo. Esto es, digamos, básicamente lo que hay que tener en cuenta. De igual forma, contemplar otros factores, acá los coloqué acá un poco sueltos, pero hay que tenerlos, digamos, en cuenta en cuanto al alcance del proyecto. Es decir, a veces uno de los elementos que genera, digamos, como un vínculo continuo con el cliente es hasta dónde le voy yo a entregar, hasta dónde le voy a responder yo por ese código, porque no va a ser una licencia vitalicia, digamos, porque no va a ser una que usted, no, es que se me dañó este módulo, se me dañó esto, corra para allá todos los días o haga una conexión remota. Eso genera gastos de tiempo, gastos de desplazamiento, dado el caso de que se los necesite, o sí, principalmente de tiempo, que es lo que hoy en día pues hay herramientas remotas. Entonces, poner el límite de hasta dónde le voy yo a responder, hasta dónde es la creación. No, es que, por ejemplo, yo necesito un login. Ah, listo, yo le creo el login, lo creo en un día, 2 días, 5 días, 8 días, un mes, listo. Pero, ¿y la base de datos? No, pues usted me dijo que le crearon un login. No. Y entonces, ¿cómo voy a hacer que los usuarios se registren si no hay una base de datos? ¿Sí? Eso es todo lo que implica tener en cuenta y determinar, decir, hasta acá voy yo, hasta acá va mi empresa, hasta acá va mi desarrollo y por ende eh, tener ese alcance, es decir, hasta dónde voy yo es supremamente importante a la hora de desarrollar un proyecto. Tener muy bien definido ese alcance del proyecto nos ahorrará tiempo, dinero y dolores de cabeza. En cuanto a tiempo y esfuerzo, pues puede ser cuántas personas se necesitan, cuántas horas, hombre o días de trabajo son necesarias para el desarrollo. Es complejo a veces cuando se está iniciando, pero siempre se habla de dejar, digamos, un colchón, un tiempo muerto, pues suponiendo, yo sé que por experiencia me va a demorar que, hablemos en horas, de 10 horas, 20 horas, 30 horas de desarrollar X módulo, pero pueden haber contingencias, perdón. Por ejemplo, eh, se fue la energía, por ejemplo, no hay internet, que ha pasado en ocasiones, en empresas, que ha pasado, se bloquea toda la producción un día. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si estamos muy ajustados en el tiempo, pues al final vamos a crear, digamos, inconvenientes, generar un valor añadido. Es también otro punto importante. Quiere decir esto, suponiendo, hay muchas empresas de desarrollo, por ejemplo, sistemas POS, se viene a la cabeza en este momento. Hay múltiples, pero ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi gancho para que esas empresas, ese empresario, ese negocio, pues me escoja a mí y no a la competencia? Entonces, tener un valor añadido, no es que yo le doy soporte, no es que yo le doy garantía, no es que yo le brindo 1 año, 2 años, qué sé yo, 6 meses, 3 meses, ¿sí? Eso es supremamente importante también, pues, para ganar clientes. Y también otro elemento, pues, esas condiciones de pago. No es que ya le entregué el software. Ah, bueno, gracias. Sí, pero gracias. O sea,
le pago 50% al iniciar, 50% al terminar, 50% a la mitad del trabajo. O sea, esas condiciones de pago hay que dejarlas claras. Después arreglamos. No, sí, no, debe quedar esa información de condiciones de pago muy claras. Eso no debe, digamos, porque esa es la razón de ser. O sea, nadie trabaja gratis porque, pues, esa es, digamos, la razón del intercambio, digamos, económico. Si usted genera unos gastos, pues obviamente que tiene que cubrirlos y la manera, pues, ha de ser el pago y pues deben haber unas cláusulas, digamos, unas condiciones de pago. Entonces, ahí, digamos, por ética, que yo sé que a veces le puede colocar, digamos, elementos para que el software no funcione a determinado tiempo, sino, pues, se hace, digamos, efectivo ese pago. Pero bueno, ahí ya entra a jugar la ética profesional. Pero desde que todo se quede claro por escrito, pues no va a haber ningún inconveniente. Lo que les decía también, el soporte y el mantenimiento. No se vamos a amarrarnos a que va a haber un soporte vitalicio, o depende, digamos, de los contratos, y ese mantenimiento, pues también tenerlo, digamos, pues como un servicio o bien brindado o dentro del costo o como un servicio adicional. Pero pues obviamente que pues debe incrementar, si se da ese mantenimiento, pues debe incrementar el valor inicial. También revisar la competencia. A veces yo siempre digo, pues ¿para qué creamos para qué inventamos la rueda si ya existe, sí? Que yo la pueda hacer otras modificaciones o algo ya es otro cuento, pero no desgastarnos en cosas que pues no van a generar ninguna utilidad. Y pues tener en cuenta lo que les decía, riesgos y contingencias que nunca van a faltar. Y también otro factor importante finalmente es la experiencia y la reputación. Entonces, es como las comidas, digamos. Puede que, bueno, me gusta colocar analogías, digamos, en cuanto a esto. Algunos hemos tenido, digamos, la oportunidad de comer en McDonald's. Las hamburguesas de McDonald's no son tan buenas. He comido, digamos, en otro lado que son mucho más buenas, pero ellos tienen, digamos, la reputación, tienen no es que quieran, no tenga nada en contra con ellos, valga la aclaración, pero pues comparando, digamos, precio y calidad, pues he tenido la oportunidad también de compartir en otro lado. Entonces, eso lo hace la reputación, la experiencia, llevan bastantes años, entonces pues se dan el lujo de colocar un precio diferente. Entonces, por ende, es otro elemento para que tengamos en cuenta. A veces competir eh, es un poco complejo. Listo. Estas son las dos evidencias, están los dos archivos. Mañana espero compartir la grabación y compartirles dentro del resumen, importante que es dentro del resumen, que voy a agregar, digamos, el enlace, un vínculo con el material de estudio que en este caso cuentan ustedes. Listo. Ahora sí tenemos 13 minutos, más o menos. Eh, Otra recomendación antes de que iniciemos con las preguntas, pues por favor tratar de no preguntar lo mismo, tratar de que pues las preguntas sean pues lo más claras posibles. Listo. Bueno, acá trato de ver quiénes son, cómo son. Bueno, acá veo que Carlos Eduardo Martínez levantó la mano. Buenas noches, Carlos Eduardo. Recuerda que... Ah, ok. Listo. Bueno, el chat público. Bien. Listo. Hago preguntas por el chat también. Voy a revisar acá, digamos. Ok, no veo el micrófono. Ok.
Profe, Sí, buenas noches. Buenas noches. es que mi proyecto es yo soy docente o fui docente de zona rural, ¿no? Sí. Y mi proyecto es cómo crear un sistema web que permita generar donaciones a las escuelas de zona rural en torno a los cursos, eventos, materiales, libros, cuadernos y demás elementos que permitan mejorar la parte educativa tanto de los niños como a la docente, ¿no? Pero de zona rural. Yo coloqué el municipio de Tello, porque yo estaba allá, y coloqué al Colegio Oficial Nicolás García Bamón, con sede de San Isidro Alto, sede de Cedral, y uno en Belén, que es sede de La Florida. Entonces, me gustaría pues hablar con usted sobre ese proyecto porque pues al profe instructor pasado le íbamos por buen camino, entonces quería seguir con el mismo porque me interesa esas tres zonas, esas tres escuelas zonas rurales porque son demasiadamente lejanas, pobres y sin material y sin ningún elemento para ellos poder trabajar. Ok. Entonces, entonces, pues Sí. me gustaría mandarte el trabajo a ver cómo lo direcciono o cómo lo cambio o cómo me puedes asesorar. Listo. Pues, a ver, dentro del desarrollo de estas evidencias, comparte también el documento que llevas del trabajo, pues para tener en cuenta o para poderlo revisar. Listo. Ahorita les pido disculpas. Estoy un poco congestionado, tengo 9 grupos, entonces el tiempo es bastante limitado, digamos, para atenderlos de manera personal. Aspiro que el próximo mes pues ya pueda, digamos, organizar mejor los tiempos y pueda asignarles. Yo por lo general acostumbraba a hacer sesiones otro día, pero pues por tiempos ahorita yo creo que me va a ser, es decir, de dudas, va a ser imposible. Sin embargo, pues dentro de las evidencias pues me puedes enviar y envíame un enlace donde esté la carpeta, donde tengas la documentación y Sí. pues yo lo reviso, ¿listo? Ah, ¿tú entregas el número de WhatsApp y eso, profe? Sí, ¿O sí, ya correo les escribo. electrónico? Yo les escribo, acá les estoy escribiendo por el chat mi número, 314-305-4195. Ese es mi número de WhatsApp. Sí, el mismo, es decir, sí, ese es mi número de teléfono de WhatsApp, entonces me pueden escribir ahí. Las dos evidencias son aparte, pero, es decir, son dos evidencias, ¿no? Hay dos espacios. Pueden ustedes fusionarlos y entregar la misma evidencia por los dos espacios, no hay ningún inconveniente, o entregar una por cada uno, como prefieran. Preferiblemente, si fusionan, pues les coloco la misma calificación a las dos y ya, no hay inconveniente, como prefieran. Es decir, hay dos espacios, dos evidencias, y están los dos ejemplos, pueden ustedes desarrollarlas de manera clara. Laura, dentro del resumen que va a aparecer el día de mañana están los dos ejemplos de lo que tienes que crear, que era lo que les estaba explicando, de las dos evidencias. ¿Listo? Entonces, pues para que te guíes en... Sí, es correcto. En el resumen de la sesión está el enlace que se llama material de apoyo y en el material de apoyo va a estar el documento de los dos informes. ¿Listo? Los dos documentos. Y si necesitan, pues también la presentación. No hay inconveniente. Buenas noches, Sí, buenas noches. profesor José Morales. No, tengo una pregunta, pero no es respecto a lo que vimos hoy, sino que Sí, a mí ayer me llegó un correo sí. del Senado diciendo que ellos me habían inhabilitado de la plataforma por Ajá. prioridad. Y la verdad no entiendo por qué, pues yo ahorita en enero estuve subiendo trabajos y pues no sé con qué podría hablar yo ahí. Sí, es que, bueno, a ver, les comento. Creo que en la charla les dijeron que el reglamento del aprendiz había cambiado, ¿sí? Uno de los literales o los ítems que tiene el reglamento del aprendiz, que ya incluyó eh,
la formación virtual es la inasistencia. ¿Qué es la inasistencia? No es entrar a las sesiones en línea, la inasistencia es no ingresar a la plataforma. Si usted no ingresa a la plataforma durante 20 días seguidos, por eso es lo que... Ah, mentiras, es como, sí, creo que es como 20 días, algo así. Entonces, esa parte sí, pues no la tengo muy clara aún, tendría que revisar el reglamento, pero es por eso. Sin embargo, yo consulto mañana con la persona encargada, pues para mirar en esos casos qué se hace. Por los grupos de WhatsApp, pues se envía la información. Espero pues que todos estén por los grupos de WhatsApp, ¿listo? Ok, profe, muchas Listo. Sí, ya me habían escrito con mensaje anterior. Entonces, listo. Acá creo que hay problemas con el otro grupo también. Listo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. La idea es que pues ustedes también puedan, lo que les digo, la idea es que esas evidencias pues vayan, el desarrollo de la evidencia vaya enfocada a su proyecto. Entonces, al final, ¿qué es lo que se pide al final? El desarrollo como tal o el entregable como tal es lo que usted propuso al comienzo. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, una sesión donde se haga la muestra, digamos, o al final se deja como un enlace donde hace cada uno un video del proyecto, entregando el proyecto. Pero esos videos pues suelen ser un poquito largos, a veces son media hora, 40 minutos, porque lo que hay que mostrar realmente es mucho. Entonces, pero no de más tiempo, es lo que se pide, digamos, al final. Pero pues espero pues poderlos acompañar dentro del desarrollo de su proceso de formación. Listo. De mi parte, pues no es más. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Recordar que el próximo martes también, por este mismo medio, nos vamos a encontrar. ¿Listo? Sí, Julián, buenas noches. Buenas noches, profe. Pregunta, en cuanto, digamos, el programa, ¿vamos a tener con usted clases los martes o se va a manejar? Sí, las sesiones con ustedes, por lo menos yo tengo siempre destinado los días martes. El horario que nos sugirieron, digamos, es de 7 a 9. Con ustedes estoy de 7 a 8 y con el otro grupo estoy de 8 a 9. Entonces, de 7 a 8 nos vamos a ver los martes. Igual, dentro de los anuncios, pues se coloca la información y ahí en el link de sesiones, pues aparece también el vínculo para que ingresen a la sesión. Esto por los martes. Listo. Cualquier cosa, pues me pueden escribir. Ahorita pues entro a sesión. Espero nos vemos próximamente de hoy en 8 días. ¿Listo? De mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Feliz noche para todos y nos vemos Dios mediante el próximo martes. Muchas gracias.